Hola, me presento. Mi nombre es Brian Chávez y el día de hoy voy a hablar acerca del género narrativo. Siempre me he llegado a preguntar qué sería de una historia sin su narrador, ya que este es el personaje que detalla a fondo todo lo que sucede en una narrativa. Es el que nos motiva, el que nos entusiasma a querer seguir escuchando y leyendo. Eso explica lo que es la definición de la narrativa, que todo es presentar un personaje, hablar acerca del problema que tiene ese personaje en el nudo y darle una conclusión. El origen de la narrativa. Bien, se dice que la narrativa surgió en la antigua Europa, en la época de la Edad Medieval. Así, ellos lo usaban, el hecho de narrar, como una forma de entretenimiento, aunque hablar acerca del origen de la narrativa es muy subjetivo, ya que muchos creen que también nació en la antigua Grecia, con libros escritos como los de Homero, la Ilíada y la Odisea. Características de la narrativa. Obviamente tiene que llevar un narrador, ya que este es el que le da la voz a la narrativa. Y este puede ser tanto el protagonista o un personaje secundario o tercero. Los relatos pueden ser tanto ficticios como reales, no solamente del fruto de la imaginación del escritor, sino que también a veces se inspiran de experiencias o momentos de la historia real. También se emplea la prosa. Un dato a decir de esto es que antes muchas de las historias se solían contar con los versos. Hoy en día eso ha cambiado y se utiliza la prosa. Y por último, los relatos abordan una trama, claramente, porque si no, no tendría sentido narrar una historia que no tenga una trama. Subgéneros narrativos. El primero de ellos es el cuento moderno, que hasta la actualidad es el más utilizado, ya que está estructurado como una introducción en la que presenta a un personaje, un nudo en el que explica el problema de este personaje y un desenlace en cómo llegó a terminar esta historia. Se le conoce a Edgar Allan Poe como el padre de los cuentos modernos, el padre de los cuentos cortos. A diferencia del cuento, la novela suele ser un poco más larga, de que esta está dividida en capítulos y suele hablar más acerca de las acciones y las razones que tiene el personaje principal. Se dice que la historia del Genji número 2, la primera novela asiática en estructurar las pautas de lo que iba a ser la novela. En la crónica se narra más que todo de las noticias que a nuestro alrededor suceden. Y estos pueden venir de exploradores, periodistas, viajeros que constantemente van narrando lo que han vivido y lo que creen importante informar hacia otros. El diario. Este más que todo consiste en registrar todos los eventos o sucesos de forma cronológica y ordenadamente. Uno de los ejemplos que traje es el diario de Ana Frank, ya que este cuenta con la historia de una niña de 13 años que junto con su familia y otros judíos tuvieron que esconderse en un búnker de guerra. A esos 2 años que estuvo atrapada, ella en su diario iba escribiendo todo lo que su familia y su alrededor estaban viviendo. Historieta. Yo creo que en este género narrativo no marcar una gran diferencia, ya crea una combinación usando tanto imágenes como texto para poder narrar una historia. En este caso traje lo que es la primera historieta, The Yellow Kid, el niño de amarillo, la primera historieta escrita a la historia. También un dato curioso de esto, y se usó por primera vez lo que fue la burbuja o bocadilla de diálogo en los que se expresaban los personajes, aunque originalmente el protagonista no se solía expresar tanto con el diálogo, sino que a través de las camisas traían una frase impresa en la que esa era la manera en cómo se expresaba este personaje. Por último, la cinematografía y los videojuegos vino a generar un gran impacto porque ya no solamente era contar con un solo género, sino que también contaba con el género artístico y con ellos se implementaban elementos como la fotografía, la tecnología audiovisual, entre otras cosas para poder contar un relato ficcional o un hecho real. Componentes del género. Como decía antes, Edgar Allan Poe es como el gran maestro o el padre del cuento moderno,
ya que valorizó el género narrativo y sus relatos policiales y de terror de ciencia ficción llegó a generar una gran curiosidad en todas las personas en ese momento. Entre sus mayores obras se encuentra El gato negro, El corazón delator, Prematuro, Berenice y La máscara de la muerte roja, que todos estos pequeños cuentos están como en una colección que forman parte de narraciones extraordinarias. Franz Kafka, el padre de la metamorfosis y también el que escribió El castillo y el proceso, novelas que tratan de lo que es el poder de la ley y la burocracia, aunque la metamorfosis es más diferente porque esa habla acerca del existencialismo y el expresionismo, que son dos corrientes filosóficas en las que el ser humano nos hacemos preguntas como la razón de por qué existimos, o el expresionismo, que es una corriente filosófica, trata cómo nosotros las personas expresamos nuestros sentimientos, de que dicen que supuestamente el libro está escrito en base a su estado de ánimo y su propia percepción física. Y por último tenemos a Miguel de Cervantes. El libro de Don Quijote, según considerado por muchas revistas, es considerado como el mejor trabajo literario jamás escrito. Y también hay que mencionar que es el libro más editado y más traducido desde la Biblia. Es decir, que Miguel de Cervantes, en su obra El Don Quijote de la Mancha, más que todo se trata de cómo desmitificar, es decir, como conocemos la caballería, siempre tenemos en mente como guerreros fuertes, hombres a caballos, en grandes aventuras, yendo a rescatar la princesa. En su libro trata de desmentir todo esto, que no siempre con la Edad Media se basó de esas historias, sino que a veces solamente era ficción, como lo que tenía Don Quijote de la Mancha, que era un obsesionado por los libros y realmente no estaba viviendo una aventura, solamente era algo que dentro de su cabeza o dentro de su imaginación lo hizo real, tal así como cuando nosotros leemos un libro, que de alguna u otra manera llega a ser tan real lo que estamos leyendo que hasta creemos que somos el propio protagonista. Así que este fue mi tema, el género narrativo. Gracias a todos por escuchar.